Bueno, bienvenidos Cecilia, bienvenida a esta charla sobre... ¿Cómo estás? Bienvenida a todos a esta charla de seguros. Hoy tenemos con nosotros a Cecilia Fernández, ¿sí? Ella es productora de seguros. Le queremos agradecer a ella por regalarnos su tiempo para poder estar con nosotros en este momento, y a Swiss Medical Seguros también, que es quien ha aprobado esta charla, ¿no? con Cecilia. Bien, tengan cuidado por favor con los micrófonos. Quienes no estén hablando, cerramos los micrófonos, y si necesitan hacer una consulta, si quieren levantar la mano, pueden intervenir, pueden hablar con Cecilia, que pueden preguntar en cualquier momento. Bien, Cecilia, cuando vos quieras. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla. La intención mía como productora y Swiss Medical como compañía es informarles sobre las coberturas que pueden acceder ustedes desde la profesión que desempeñan, ya sean como acompañantes terapéuticos o como docentes integradores. Si están todos ya participando, podemos iniciar. Sí, seguramente va a seguir entrando gente, porque es una hora de salida de trabajo, pero sigue entrando. Bueno, entonces vamos a comenzar con algo general para después ir a lo particular. Bueno, el seguro es un sistema, ¿no es cierto?, por el cual... No sé si... Continúo. ¿Qué pasó? Listo, Ceci, cuando quieras. Bien. Bueno, como les decía, el seguro es un sistema por el cual una persona traslada, o un grupo de personas traslada a una compañía o a un tercero la obligación de considerar o de responder ante un riesgo o ante un siniestro. Se acuerda un pago por este servicio, y lo cual da lugar a un contrato de seguro. Las compañías se comprometen a través de este contrato de seguro a cubrir el daño que ocasiona el asegurado o que responder ante una demanda que el asegurado pueda tener por el desempeño de su actividad, siempre que el daño esté previsto dentro de la cobertura que se ha contratado. En nuestra vida, ya sea personal o laboral, siempre estamos expuestos a riesgos, ¿no es cierto?, ya sea en nuestro momento de trabajo, en nuestra vida cotidiana, y por lo cual siempre tenemos que tener en cuenta que una cobertura nos puede respaldar ante una situación, ¿no es cierto?, de demanda o de una situación en la que no podemos afrontar nosotros mismos ese siniestro. El riesgo es un hecho que puede ocurrir, que es probable, pero nunca sabemos cuándo va a suceder. Por eso, por esa cuestión de no saber cuándo puede suceder, es que se contempla la contratación de un seguro que los cubra en el desempeño de su actividad. De esta forma, nosotros podemos ver que es muy importante proteger al asegurado y el patrimonio del asegurado ante una demanda que pueda tener, o ante un accidente que pueda tener en el momento de su trabajo, en el antes o en el después de su trabajo. Es por esto que los seguros se dividen en dos grandes grupos, lo que es patrimoniales, o sea, los bienes del asegurado, y los seguros de personas, que es el que vamos a desarrollar ahora en este momento. Los seguros de personas son los que protegen precisamente a la persona, como por ejemplo los seguros de accidentes personales. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo voy comentándoles, no hay ningún problema. No sé si Luis va arbitrando en esto, si levantan la mano o si participan. Pero bueno, voy a seguir con los accidentes. Carlos, bueno, sí.
¿Querías preguntar algo? Sí. Bien. Yo no tengo claro cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después se cubre el seguro. O sea, en minutos o horas. ¿Se cobra el seguro ante una demanda o ante un accidente? Y accidente. Pero si Bueno, podés... primero entonces, primero les voy a entiendo lo que dice contar Carlos, entonces, y es después que vamos nosotros en general nos piden seguros para trabajar en los colegios, ¿no? Mayormente en instituciones nos piden seguros para poder trabajar. Entonces lo que entiendo que pregunta Carlos es, desde que vamos a ese lugar y salimos, ¿cómo sería? Entiendo que eso quiere preguntar Carlos. Bueno, Pero entonces igual, vamos, sí. les explico. Vamos a ir por accidentes personales ahora, hacemos las preguntas que surjan y después pasamos. Tenemos 3 tipos de cobertura. Accidentes personales que cubren a la persona, ¿no es cierto?, en ocasión de un accidente que pueda tener en el ámbito laboral, en el antes o en el después del horario de trabajo, o sea, desde el momento que se traslada al trabajo o desde el momento que sale del trabajo. Los seguros de responsabilidad civil, general o simples, y los seguros de responsabilidad civil profesional o de mala praxis. Los seguros de accidentes personales, precisamente lo que cubren es a la persona en el caso de un accidente. Que el accidente es un hecho súbito, inesperado, violento, que no está previsto, que va más allá de la voluntad del asegurado, pero que provoca un daño o una lesión. Entonces, el seguro de accidentes personales se encuentra dirigido a las personas que desempeñan una actividad en forma autónoma o que están trabajando contratados por un tercero, que a veces le pide este seguro para justamente cubrir cualquier eventualidad que pueda sufrir esa persona durante el momento de su trabajo. Cubre a la persona, no a lo que él hace. Vamos, o sea, ¿está claro allí? También cubre a todas las personas que están contratadas, pero que no están dentro del sistema de riesgo de trabajo o ART, o sea que no son empleados directos de esa empresa, esa obra social, esa escuela, sino que se encuentran allí en forma eventual por un periodo de tiempo determinado. Este tipo de seguro, para las personas que se desempeñan con continuidad en esta actividad, lo ideal es contratarlo en forma anual, o sea, una vigencia anual. Y algunas personas, por ejemplo, son contratadas y lo contratan por unos meses o por semestre, pero después hay que ir renovándolo cada vez que tienen otro trabajo, y si es más sencillo, si lo hacen en forma anual, y se puede ir modificando distintos puntos de ese contrato o de esa póliza, que ya paso a explicarles. Entonces, como les decía, el seguro de accidentes personales cubre a la persona ante una eventualidad que sufra él durante su trabajo, en el antes o en el después de su trabajo. O sea, en la trayectoria desde su casa al lugar de trabajo, o del lugar de trabajo a su casa. El seguro de accidentes personales les cubre la muerte en ocasión de un accidente, no la muerte, por ejemplo, por una enfermedad persistente o la muerte en un lugar fuera del ámbito, ¿no es cierto?, laboral. La discapacidad parcial o total, consecuencia de un accidente, los daños o lesiones que puedan estar ocasionados en una situación de accidente, y se contempla también los gastos médico-farmacéuticos. Algunas compañías incluyen también el seguro de sepelio en este seguro, lo que le da, digamos, una cobertura prácticamente total. Se puede contratar mediante 2 formas. En forma prestacional, que es un servicio que va por reintegro, o sea, yo presento las facturas y la compañía me reintegra el dinero, o asistencial,
La compañía me designa un lugar donde yo me traslado y con la sola presentación de la credencial puedo ser atendida. Esas son las dos modalidades que pueden ser. ¿Cuáles son las exclusiones de esta cobertura? O sea, lo que la compañía no va a cubrir. Las lesiones que están provocadas por estados de enajenación, ebriedad o adicción, las ocasionadas en situaciones delictivas, las lesiones ocasionadas en actividades que no fueron declaradas, por ejemplo, un deporte de riesgo, o una situación que no está declarada en la cobertura, o sea, no es la actividad declarada en la cobertura. Por una acción dolosa del asegurado, o sea, intencional del asegurado al provocar un daño o al provocarse un daño, hechos de guerra, de guerrilla, de terrorismo, de digamos, hechos externos sociales. Eso no está contemplado dentro de la cobertura. Las personas que pueden contratar un seguro a partir de los 14 años y hasta los 65 años, que se considera la edad laboral. Las personas que no pueden contratar un seguro son las menores de 14 años, las mayores de 65, o las personas con discapacidades que tienen una disminución física, como la sordera, la ceguera, o discapacidades físicas de más del 10%. No pueden contratar un seguro, en este caso. Dentro de la póliza hay determinados ítems. El beneficiario, que siempre se solicita al asegurado que lo denomine con nombre, documento y un teléfono, y si no, en consecuencia queda como los herederos legales. Y también hay otros ítems que algunas compañías, digamos, lo contemplan y algunas personas que contratan lo exigen, es la cláusula de no repetición. La cláusula de no repetición le da la tranquilidad a la persona que los contrata de que no van a iniciar ustedes una acción legal contra la institución o contra el lugar donde están trabajando por ese accidente, porque está cubierto por su seguro. Hay empresas que exigen esto, beneficiario y cláusula de no repetición. Eso es importante. ¿Está claro hasta allí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer sobre esto? Hay en los comentarios, creo Sí. que para después, pero lo contamos ahora. Graciela dice que está justamente buscando seguro, está trabajando en una escuela y ella tiene una duda. Dice, ¿cuál es la diferencia con una RT? La RT es los empleados que están en relación de dependencia. La RT es un seguro obligatorio que el empleador debe contratar, ¿no es cierto?, para sus empleados en relación de dependencia. Por eso, el seguro de accidentes personales no contempla a las personas que estén incluidas dentro del sistema de riesgo de trabajo o ERT, porque están en relación de dependencia con la escuela. Por lo general, los acompañantes terapéuticos, los docentes integradores, son personas ajenas a la escuela, ¿no es cierto?, que participan en forma eventual con un paciente o con un alumno, y por eso la escuela quiere desligarse, digamos, de las obligaciones o de las responsabilidades que pueda ocasionarle si le pasa algo a esa persona dentro del ámbito escolar. ¿Está claro? Bien, y ahí Jonathan hace una pregunta. ¿Hasta cuántos siniestros? Dice, ¿cómo le va? Le hago una pregunta. ¿Hasta cuántos siniestros anuales cubre el seguro? Bueno, depende del tipo de seguro que contrate. Estamos hablando ahora de accidentes personales. El de accidentes personales le va a cubrir las veces, ¿no es cierto?, que tengan algún accidente, hasta cubrir la suma asegurada contratada. Por lo general, bueno, en el caso, ¿no es cierto?, de la muerte, obviamente sería el único siniestro que cubriría, puede ser desde 2 millones, que es lo que se exige hoy por ley, de 2 millones de pesos hasta 40 millones de pesos. Obviamente que siempre el costo de la póliza va a ser proporcional a la suma asegurada que se contrate. Pero, por ejemplo,
en gastos de médicos farmacéuticos son 100.000 o 200.000 pesos, y siempre va a ser lo que se consuma de esa suma asegurada, y va a quedar el resto disponible para otra eventualidad si ocurriera. Buenísimo. Ahí Carlos tiene la mano levantada. Carlos, ¿querés hablar? Sí. Bueno, hay centros o coordinaciones que contratan acompañantes, que ellos te dan o sea, te contratan el seguro, ellos se hacen cargo. Sí, hay que a veces que sí. Y hay veces, sí, y hay veces que del mismo centro te mandan a 2 o 3 domicilios. Eso depende de cada Claro, acompañante, ¿no? Pero el claro. seguro tiene que ser para cada domicilio o... No, en ese caso, que la institución se hace cargo del seguro, son seguros institucionales, o sea, ellos declaran por una planilla, digamos, de Excel, a las personas que están trabajando en ese momento, los incluye dentro de un listado, y entonces vos estás cubierto en los distintos lugares donde vayas a trabajar, o cada uno de los trabajadores van a estar cubiertos en los distintos lugares donde vayan a trabajar, porque son seguros institucionales, o sea, colectivos. La institución digamos, adquiere esta cobertura para todas las personas que se desempeñan bajo su custodia o bajo su organización. Ok, perfecto. Había una manito por ahí que se vio. Creo que era la de Carlos. Ah, bien. Y no hay otra pregunta. No. Como les decía, y para que esto quede claro, por ejemplo, en el caso de que un trabajador, un acompañante terapéutico, una docente integradora se desempeñe en distintos lugares y le exijan, por ejemplo, el beneficiario o la cláusula de no repetición, tienen acceso a un link por el cual pueden modificar, según el trabajo que van a desempeñar o el lugar donde lo van a desempeñar, figure eso en la póliza. ¿Se entiende? Porque hay a veces instituciones, como le decía, para resguardarse ellos de cualquier demanda que le pueda hacer el trabajador a ellos, les exigen esa cláusula de no repetición. Si no hay otra duda, pasamos entonces a lo que es responsabilidad civil. Yo tengo otra duda. ¿Sí? Dime. Bueno, cuando a mí me tocaba contratar un seguro por mi cuenta, el agente de la aseguradora me preguntaba el monto de la póliza. Sí. Por cuánto, o sea, me decía varias cifras. Claro. Yo siempre le decía la más alta, como por ignorancia. Claro, Pero, precisamente. A veces ¿así? por eso digo, lo mínimo que se exige hoy por ley son 2 millones de pesos. O sea, una vida mínima, valor 2 millones de pesos. Máximo valor 40 millones de pesos. Por ejemplo, yo tengo chicos que son técnicos de higiene y seguridad. Las empresas que los contratan, lo mínimo que les exigen de suma asegurada de muerte o discapacidad son 3 millones de pesos. A veces el empleador les dice la cifra por la cual les pide el seguro. A veces lo dejan librado, ¿no es cierto?, a la voluntad de ustedes. Como le digo, lo mínimo son 2 millones, lo máximo son 40 millones, y el pago mensual siempre va a ser proporcional a ese valor. Es como el caso de un auto, ¿no es cierto? Un auto de menos valor paga menos que un auto de más valor. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Gracias. Yo les recomiendo siempre que cuando les dicen, mira, tenés que traerme el seguro, ustedes pregunten, ¿qué tipo de seguro? ¿De qué monto suma asegurada? ¿De qué valor? Y se tiene que tener estos ítems que yo les estoy diciendo, beneficiario o cláusula de no repetición. Entonces, cuando ustedes van a su asegurador o a su productor de confianza, ustedes ya le dicen, mira, necesito una AP por 3 millones de pesos que tenga beneficiario fulano de tal y como cláusula de repetición a la empresa tal. Entonces, le pasan toda la información y el productor puede emitir la póliza ya con todos los datos. Una pregunta. Sí. Bueno, el colegio donde yo estoy trabajando le exigen a los acompañantes un seguro de vida. Seguro de vida me parece que es, o el de responsabilidad civil, no recuerdo cuál. Pero el tema es que yo no tengo matrícula al ser acompañante terapéutico. Y acá en Carlos Paz no están aceptando ninguna aseguradora para los seguros. Claro, por eso esta charla está un poco avalada por Swiss Medical, porque Swiss Medical en su rama de vida contempla la responsabilidad civil para personas de acompañantes terapéuticos o docentes integradores que obviamente acá en Córdoba no tienen matrícula. Hay provincias en donde sí están matriculados. Acá en Córdoba no, porque no están colegiados. Entonces, Swiss Medical contempla la posibilidad de ofrecer el seguro de responsabilidad civil a los acompañantes terapéuticos y los docentes integradores. Y una pregunta, bueno, yo te tendría que mandar el diploma, una foto. No, en estos casos, por ejemplo, lo que se solicita es el nombre, el documento, la dirección particular, la dirección donde va a desempeñar las tareas, cuál es la actividad, y bueno, correo electrónico, CBU o tarjeta de crédito para el débito de la cuota. Sí, Es como una declaración jurada. El lugar de trabajo donde yo voy a desempeñar mi profesión, ¿tengo que pedir una constancia? No hace falta, no hace falta. Simplemente es una formalidad saber dónde van a desempeñarse. Y en el caso de que hubiese 2 o 3 lugares, se ponen esos 2 o 3 lugares. Cuando a ustedes les solicitan un seguro, ustedes deben preguntarle a la persona que se lo solicita qué tipo de seguro, cuál es la suma asegurada y si tiene beneficiario o cláusula de no repetición. Esos 4 puntos son importantes, saber qué tipo de seguro le está pidiendo, porque a veces ni las instituciones saben qué seguro piden. O sea, contrata un seguro. Y bueno, pero ¿qué tipo de seguro? Porque bueno, ahora pasamos al otro punto, que es el de responsabilidad civil. Hasta ahora hablábamos del de accidentes personales que cubre a la persona, ¿no es cierto? A lo que le pueda suceder a la persona. Lo que desliga de responsabilidad al que los contrata. Porque ustedes tienen su propio seguro. Porque yo puedo tener un accidente yendo a trabajar y demandar a la escuela o demandar a la institución porque tuve un accidente yendo a trabajar. Entonces la institución pide el de accidentes personales para no tener que afrontar ellos esa responsabilidad. ¿Se entiende? Pasando al otro aspecto, el de responsabilidad civil, lo que cubre es lo que ustedes pueden ocasionar a un tercero en el desempeño de su actividad. Por ejemplo, ustedes tienen como acompañante terapéutico un niño con cierta discapacidad, ese niño se golpea, se tropieza o pasa algo, la institución o los papás le reclaman al acompañante terapéutico, entonces ante ese reclamo responde la compañía de seguros. ¿Se entiende? O sea, la compañía de seguros va a cubrir
los efectos de la responsabilidad civil del acompañante terapéutico o del docente ante un reclamo de terceros. Ese tercero puede ser la institución donde se están desempeñando o los papás o tutores del paciente que están atendiendo. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí. Un reclamo o una demanda va a caer sobre el patrimonio del asegurado, o sea, del acompañante terapéutico o del docente. La compañía lo que sale es a responder por esa demanda que no afecte el patrimonio del docente. Entonces, para eso está contratado el seguro de responsabilidad civil. Cualquier reclamo, ¿no es cierto?, que pueda tener de terceros, responde la compañía. Siempre relacionado al desempeño de su actividad. Según el Código Civil y Comercial de la Nación, todo aquel que ejecuta o que realiza un hecho que por culpa o por negligencia ocasiona un daño a un tercero, está obligado a reparar ese daño. Entonces, responsabilidad que recae sobre el asegurado. Y que el asegurado, por la contratación de seguro, lo traslada a una compañía. Responde la compañía. Por supuesto que hay excepciones que la compañía puede no responder. Pero bueno, las excepciones sean que no existe un nexo entre la causa-efecto, o sea, que no tiene relación lo que me está demandando, lo que me está reclamando, que no tiene nada que ver con mi función. La causa que sea ajena, que el responsable ha sido otra persona y no el acompañante terapéutico o el docente, que el daño se haya provocado por causas que fueron realizadas contra la voluntad de la persona. O sea, decir, no, yo no voy a hacer eso porque le va a ocasionar un daño. Lo hicieron lo mismo, pero yo dejé expresamente en algún lado decir, che, mira, están haciendo esto o me obligan a hacer esto que no corresponde o le va a provocar un daño, los dejan asentado en algún lado. Entonces los libera a ustedes de esa responsabilidad, porque fueron obligados a realizar algo o una práctica que estaba contra su voluntad, que ustedes consideraron que no era la adecuada. Que el daño haya sido provocado por causas ajenas a ustedes, ¿no es cierto? En un momento que no estaban bajo su custodia, que no estaban bajo su atención. Y el caso fortuito, que puede ser, bueno, un accidente en un transporte público, una cuestión climática, algo que está ajeno a la voluntad del docente o del acompañante. Esas son situaciones por las que la compañía no va a responder. En el caso de un siniestro o en el caso de ocurrir algo, hay 3 días para hacer la denuncia en la compañía. O sea, ocurrido el hecho o me entero del hecho, tengo 3 días para hacer la denuncia. Dejo asentado mi productor, che, mira, pasó esto, pero ¿te reclamaron algo? No, pero ocurrió esto y por las dudas te lo cuento. El productor hace la denuncia, queda asentado. Una vez que quedó asentado, los 3 días son consecutivos, no son hábiles, porque las denuncias se pueden hacer vía web. Entonces, por eso no necesariamente tienen que ser días hábiles. Es importante que ante cualquier siniestro, cualquier cosa que ocurra, tenga o no consecuencias posteriores, hagan la denuncia. Porque eso los resguarda a ustedes, los protege a ustedes de cualquier reclamo posterior. Porque ustedes no saben después, el tercero, qué es lo que va a reclamar. Entonces es importante que ante una situación que a ustedes pasó algo y no quedó claro, o pasó algo y, no sé, me quedé preocupada, mi productor, che, mira, pasó esto, esto y esto, no me dijeron nada, pero te lo cuento. Entonces uno presenta la denuncia, lo deja sentado. No sabes qué va a ocurrir después, porque en este caso
del seguro de responsabilidad civil, existen 3 años para hacer el reclamo. O sea, mientras el hecho haya sucedido durante la vigencia de la póliza, hasta 3 años posteriores puedo hacer el reclamo. Entonces, por eso es importante, ante una situación que no sabemos bien o no quedó muy claro, hacer la denuncia. Y para eso tenemos 3 días. Tengan en cuenta esto, la denuncia 3 días, el reclamo 3 años. Después de un montón de tiempo que dejé de trabajar con él, me vine a reclamar tal cosa. Si el hecho sucedió durante la vigencia de la póliza, lo puede reclamar y la compañía va a responder. El plazo de prescripción de los daños, pasado 3 años, ya no hay reclamo válido. Siempre que el hecho haya sucedido durante la vigencia de la póliza. También se contempla la defensa por una demanda judicial. En el caso de que existiera una demanda judicial por un hecho grave, la compañía ustedes van a trasladar, ¿no es cierto?, la compañía la denuncia, la compañía va a pedir toda la documentación, lo va a evaluar, tiene 48 horas para responder si le da cobertura o no a ese caso. Y en el caso de que le dé cobertura, va a asignar a un abogado para que los asesore y los acompañe en ese proceso. Y va a responder por ustedes siempre hasta el máximo de la suma asegurada. ¿Se entiende? En el caso de que hubiese más de reclamos, puede responder hasta 2 veces el valor de la suma asegurada. O sea, que automáticamente se repone la suma asegurada y vuelven a tenerla. Una vez que cubrió, ustedes vuelven a tenerla. Hasta 2 veces, durante la vigencia de la póliza. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Hola, ¿puedo hacer una Sí, consulta? Sí, por favor. Sí, mira, yo quería saber si ese valor de la póliza se paga de uno, se pagan cuotas, o por ejemplo, cuando un AT trabaja en relación de dependencia con una institución, como por ejemplo una escuela especial, es una póliza, digamos, que dura todo el año o durante el tiempo que el acompañante esté trabajando con esa institución. Bien. Si vos sos empleada de la institución, o sea, si vos estás en blanco en la institución, a vos te cubre la RT de la institución. ¿Mm? Si vos estás en blanco en relación de dependencia, estás cubierta por la ART. De todos modos, el valor de la vida de la ART son 200.000 pesos. El punto de aclaración. Pero vos estás incluida dentro de la ART. En el caso de que vos seas un tercero contratado, ¿no es cierto?, por un año o durante lo que dure el año, ¿no es cierto?, lectivo, te van a pedir que vos contrates. O hay instituciones, como comentaba recién uno de los chicos, la institución la contrata en forma colectiva. ¿Pero es la institución la que paga la póliza o el mismo acompañante, el mismo empleado? En el caso de que sea una RT, es una obligación del empleador. Bien. Está dentro de las obligaciones, digamos, del empleador. Y vos tenés que constatar, te tienen que dar a vos una constancia, que por lo general es una credencial, ¿no es cierto?, que te cubre en el horario de trabajo y en el antes y en el después del trabajo. Bien. Y con respecto a esa póliza, con respecto a esa póliza que usted dice de Swiss Medical, que sale 2 millones la póliza más baja, ¿a qué se refiere más específicamente? El valor de la vida. O sea, la suma asegurada de vida, o sea, lo que te va a abonar en el caso extremo de suceder la muerte o una discapacidad que te impida desarrollar tu actividad, la suma asegurada es de 2 millones, lo mínimo, y 40 millones lo máximo. Eso es lo que paga el seguro en caso de un accidente. En el caso de la muerte o en el caso de la discapacidad total. Bien, bien. Si no, yo otra cosa. Perdón. ¿Cómo?
No, perdón, que yo había interpretado otra cosa. Yo había interpretado que contratar un seguro costaba 2 millones de pesos y eso se podía dividir en pagos, pero no, ya No. comprendí. Sí, sí. No, de todos modos, por ejemplo, en el caso de que vos tengas una lesión, ya sea en el lugar de trabajo, o yendo al trabajo, o saliendo del trabajo, hay, como te decía, hay dos formas de contratarlo. De forma asistencial, que vos con la sola credencial te presentás en una institución donde el 0800 te va a decir, vos estás en un punto, te va a decir cuál es geográficamente el centro asistencial más cercano, y vos te dirigís con tu credencial y dices, tuve un accidente a tal hora en tal lugar, y te van a atender. Y van a cubrir, ¿no es cierto?, la atención médica y los medicamentos. En el caso extremo de la muerte, según la suma asegurada contratada, a tu familia o a tu beneficiario le van a abonar esa suma, que va desde los 2 millones hasta los 40 millones. En el caso de que vos tengas una discapacidad total, de que no puedas desarrollar una actividad, entonces la suma asegurada que se te va a abonar va a ser 2 millones a 40 millones. Y en el caso de una discapacidad parcial, cada parte del cuerpo tiene un valor establecido por la Superintendencia de Seguro de la Nación y se te va a abonar, ¿no es cierto?, en proporción a la discapacidad parcial que tengas. ¿Fui clara? Una duda. Sí. Sí. Volviendo en accidentes personales. Sí. Bueno, el trabajo del acompañante a veces nos toca caso que el diagnóstico es severo, o sea que Sí. el paciente es agresivo. Sí. En ese caso de ocasionar lesión, el paciente hacia el acompañante. Se hace cargo Está contemplado dentro de los accidentes personales, como es un accidente de trabajo. ¿Se entiende? No está contemplado en una responsabilidad civil. Y sobre la responsabilidad civil tengo otra duda. Sí. Bueno, siendo empleado en relación de dependencia correspondía la RT. La RT. Pero paralelo podemos hacer sacar nuestro seguro aparte, Se teniendo recomienda. RT. Se recomienda, sí. Sí, se Porque recomienda que tengan un seguro. por la póliza más alta. Y todo Por depende eso. de tu capacidad de pago, porque es como te digo, lo mínimo que exige la superintendencia son 2 millones, lo máximo que se puede contratar son 40 millones. Obviamente que la vida no tiene un precio dinerario, pero bueno, también depende de la capacidad de pago. Hoy una póliza de accidentes personales por 3 millones de pesos sale entre 700 y 1.000 pesos por mes. Si lo querés hacer. Claro. Más Cuanto alto, más sea proporcionalmente es más alta la cuota. más. Y otra, te quería hacer un comentario. Sí. Hace muchos años vi una película, no sé si es verdad, primero si es verdad el mito de que los abogados esperan en las guardias de los hospitales. Pero los abogados que esperan en las guardias de los hospitales, por lo general, son los de accidentes de tránsito. Porque la mayoría de los hospitales, los que, por ejemplo, acá en el hospital de urgencia es muy común que haya abogados en la guardia, en el ingreso, que están atentos a los accidentes de tránsito. Pero, como te digo, son menos los casos de que pueda haber un reclamo. Si vos tenés un accidente y tenés contratado tu seguro de accidentes personales, vas a estar cubierto. Si estás en relación de dependencia y tenés la RT, vas a estar cubierto ante un accidente. Ya sea que trabajes en forma independiente o en relación de dependencia, de las dos formas, si tenés contratado un seguro de AP o si sos empleado y tenés la RT, en ambos casos vos estás cubierto ante un accidente. Claro, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor.
¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces pasamos al tercer punto, que es la responsabilidad civil en el desempeño de la actividad profesional, que es el seguro de mala praxis, lo que se denomina mala praxis, que ampara la responsabilidad que emerge de la actividad o el desempeño de la profesión, ¿no es cierto?, durante el ejercicio y en ocasión de producir un daño o un perjuicio a un tercero, y que este tercero haga un reclamo, ¿no es cierto?, que afecta al patrimonio del asegurado. En ese caso, la mala praxis se denomina precisamente el mal ejercicio de la profesión. Específicamente es eso. Lo ampara ante cualquier demanda que pueda tener el asegurado en reclamo por un efecto o un daño ocasionado. Por ejemplo, un médico que por imprudencia le provoca la muerte, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes el caso de la periodista que falleció en situación de hacerle una endoscopía? Bueno, los médicos, en su gran mayoría, casi en forma obligatoria, tienen que tener contratado un seguro de mala praxis. Ya sea que de forma dolosa o en forma imprudente ocasione un daño, el seguro les va a responder ante la demanda, no ante la causa penal, sino ante la demanda dineraria. La causa penal ya va por otra vía, en el caso de ocasionar la muerte. Pero si en el caso de ocasionar una lesión, la compañía va a responder, ¿no es cierto?, ante las demandas. De la misma forma que en la responsabilidad civil evaluará el daño, se toma 2 días y responderá si se hace cargo o no de ese daño, teniendo en cuenta las exclusiones y los riesgos que no están contemplados en la cobertura, va a responder. Y en el caso de aceptar esa responsabilidad, va a designar un abogado para que lo asesore y lo acompañe en ese proceso. Y en el caso de la mala praxis, el tipo de cobertura, digamos, la modalidad de cobertura se llama claim made. Solamente cubrirá las demandas de los daños ocasionados durante la vigencia de la póliza y que la demanda también esté dentro de la vigencia de la póliza. No corren en estos casos los 3 años. La demanda por mala praxis tiene que ser durante la vigencia de la póliza. Si la póliza está vencida o se terminó su vigencia, ya no tiene cobertura. Esa es la diferencia con la de responsabilidad civil simple, que puede tener 3 años de reclamo. En la de la mala praxis, no. Solamente puede reclamar y responder a la compañía mientras está vigente la póliza. ¿Se entiende la diferencia? En el caso de las pólizas de Suite Medical, son de cobertura nacional, o sea, si ustedes se trasladan a otro lugar y su actividad está reconocida en otro lugar, en otra provincia o en otra localidad, están con cobertura porque tienen cobertura nacional. Y ustedes tienen que tener en presente, ¿no es cierto?, que las pólizas las contrata en el caso de que ustedes no estén en relación de dependencia, los cubre a ustedes, pero no cubre a la institución donde ustedes se desempeñan. Si el reclamo recae sobre ustedes y sobre la institución, un seguro de responsabilidad civil responde por ustedes, pero no por la institución. La institución tiene que tener contratada su cobertura. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Hay algo que no os haya quedado claro? No sé, Luis, si tenés alguna consulta por el chat. Sí, Ceci, creo que una de las grandes dudas de la confusión que hay entre los acompañantes es, si yo no tengo matrícula, ¿puedo sacar uno de esos seguros de mala praxis? Sí, lo podemos sacar. Sí, bien. Sí. En Suite Medical sí lo contempla sin matrícula. Bien. Porque teniendo en cuenta que precisamente es una actividad que no está colegiada acá en Córdoba.
Bien, había una Ok. serie de preguntas en el... Ahí está, Leonor. Sí. Si tendremos algún contacto de asesor de Swiss Medical, y le tenemos a Cecilia. Bueno, pero a lo mejor ella tiene su productor de seguros en su lugar de origen. La actividad del productor de seguros es nacional. Nosotros trabajamos en todo el país. O sea, yo tengo asegurados en el Calafate porque mi hija vive en el Calafate, y tengo asegurados en San Luis porque tengo amigos allá en San Luis, y tengo asegurados en Rosario porque yo soy originaria de Rosario, y yo actualmente vivo en la localidad de Tanti, y desempeño mi actividad por vía web por cualquier lugar del país. Puede solicitar mi servicio o consultar en Salta, porque a veces por una cuestión de cercanía la gente cree que si tiene cerca a su productor se siente más tranquilo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es dejar el teléfono a disposición en Amauto para que la contacten a Cecilia, que sabe todo. Y además, Cecilia es especializada en seguros para acompañantes terapéuticos, que muchas veces nos pasa que consultamos a algunas aseguradoras y algunos asesores no saben o no tienen seguros específicamente para acompañantes terapéuticos y nos dan otra cosa que a lo mejor no nos sirve para ese caso. No, precisamente a raíz de la demanda que hubo al inicio de marzo, con el inicio de la mayoría de las actividades, surgió la inquietud y surgió la capacitación en este tema para poder ofrecer, ¿no es cierto?, el asesoramiento correcto, que a veces el problema lo tienen no quienes contratan el seguro, sino quienes se lo piden, porque quienes se lo piden no saben bien qué es lo que están pidiendo, o qué es lo que están necesitando. Entonces, a veces por ahí yo les paso la cotización de accidentes personales, de responsabilidad civil, y le digo, llévaselo a la institución que te lo pide y pregunta cuál de estos es el que quiere, porque la misma institución no sabe a veces qué es lo que tiene que contratar o cuál es el riesgo que quiere cubrir. No tiene claro cuál es el riesgo que quiere cubrir, que ese es el punto. ¿Cuál es el riesgo que quiero cubrir? ¿Cuál es la póliza que tengo que contratar? Bueno, hay lucro y quiere contratar los tres al mismo tiempo. Sí, se puede contratar un seguro por los tres tipos: accidentes personales, responsabilidad civil y mala praxis. Yo creo que personalmente considero que no es necesario llegar al de mala praxis, a no ser que se los exijan. Uno de responsabilidad civil es suficiente porque los cubre en el desempeño de su actividad. Ustedes no tienen, digamos, injerencia directa sobre la cuestión física de sus pacientes. No hay una mala práctica del acompañante o del docente que pueda provocar una lesión grave. ¿Se entiende? Si bien la responsabilidad de la práctica puede ser por hecho, o sea, de que yo he hecho algo consciente y voluntariamente, he hecho algo que provocó una lesión, o por omisión, no hice lo suficiente o lo necesario para evitar esa lesión. Entonces, la responsabilidad civil es suficiente para cubrir eso. Creo que el mala praxis tiene un costo elevado para la actividad que ustedes realizan y creo que no amerita, digamos, ese costo. Sí, como dicen allí, si no tienen contemplado dentro de su empleador la cuestión de la cobertura personal, de un accidente personal, sería lo ideal poder tener un accidente personales y uno de responsabilidad civil. ¿Por qué? A no ser de que sean monotributistas, no tienen obra social. Si no tienen obra social, no van a tener cobertura médica en el caso de un accidente. Entonces tienen que terminar o en un hospital público o recurriendo a sus ahorros o la ayuda de familiares para afrontar ese gasto. Entonces, a lo mejor parece oneroso decir, pero 1.000 pesos por mes, pero yo tuve un accidente hace 4 años que me costó estar 4 meses sin trabajar. Entonces, estar 4 meses sin trabajar para personas que somos autónomas, bueno, yo todavía no estaba en el tema de los seguros, pero significa mucho no poder trabajar.
Entonces el hecho de poder tener un seguro que me va a poder cubrir los gastos al menos médicos de atender ese accidente que tuve, ya es un paliativo. Ceci, decías que costaba aproximadamente 1.000 pesos uno de responsabilidad civil. ¿Cuánto sale uno de mala praxis? Y el de mala Aproximadamente. praxis puede estar entre los 2.000 y los 3.000 pesos. Bien. También depende de la suma asegurada que se contrata. Porque lo que pasa es que mala praxis maneja otros valores diferentes al de la responsabilidad civil. Por eso es más costoso. Bien. Tengo unas consultas más que quedaron. Por ejemplo, acá María José dice, en el caso de trabajar en varios colegios, ¿el seguro es el mismo o es por cada El colegio? seguro es el mismo. No, el seguro es el mismo. Es el mismo. Porque siempre te va a cubrir a vos si fuera accidentes personales y tu desempeño si fuera el de responsabilidad civil. Bien, había una de las chicas que tenía la mano levantada que la bajó, no sé quién era. ¿Patricia? Sí, Patricia. No, Decime, lo que le Patricia. quería comentar, que acá en Río Negro tenemos matrícula y es obligatorio el de mala praxis y responsabilidad civil. Claro. Claro, por eso, en los lugares donde están matriculados porque están colegiados, por lo general se le pide la de mala praxis, o sea, porque están matriculados. Bien. En Córdoba, por ejemplo, que no están colegiados, no se les exige el de mala praxis. Sí, hay lugares donde se les exige el de responsabilidad civil. Bueno, sí, eso quería comentarle. Acá es muy común Sí. que trabajando en una escuela nos exijan los seguros para poder trabajar. ¿Cuáles dos seguros? El de mala praxis y el personal. Ah, y los accidentes personales. Claro. Claro. Sí. Sí, sería lo ideal, tener las dos partes cubiertas. Sí, además acá hasta fines de este año ya es obligatorio tener la tecnicatura y luego va a ser la licenciatura. La licenciatura, claro. Y sí, como todo se va perfeccionando, ¿no es cierto? Se va evolucionando en todas las actividades. Pero sí, es lo ideal tener cubiertos los dos aspectos, el personal y el laboral, el del desempeño. Gracias. También hay una realidad que estamos viviendo en una circunstancia muy particular en donde de todo digamos, hay una demanda o un juicio, o sea, puedo hacer un juicio por cualquier cosa. Entonces, es decir, una tontera, bueno, que ya una demanda, un reclamo, pero fuera algo que podríamos haber arreglado entre nosotros, que me lo podría haber dicho, pero es como que es el momento que todo el mundo se juicia. Entonces, por eso hay que estar protegido. ¿Alguna otra provincia que esté colegiado, que tenga matrícula? Que sepan. Río Negro Bueno, tiene matrícula para acompañantes. Sí, recién Patricia lo contaba. Y en La Pampa también, que había alguien de La Pampa. O en Río Negro y en La Pampa. Sí, en La Pampa todavía no tienen matrícula. Ahí Fátima levanta la mano. ¿Querés abrir el micrófono, Fátima? Sí, buenas noches. Yo quería consultar, en el caso de tener dos profesiones y yo tengo que pagar el seguro de mala praxis, ¿tengo que pagar uno para cada uno o cómo es? Y no sé cuáles son las profesiones que tienes. Yo tengo enfermería y para hacer apoyo escolar, maestra integradora. Y lo que pasa es que son dos actividades muy diferentes. Como Claro. enfermera, hoy por hoy, que por ejemplo en Córdoba ahora las enfermeras sí tienen que tener mala praxis porque ahora es un título universitario y están matriculadas, tienen que tener como actividad, digamos, dentro del ramo de la medicina, el de mala praxis. Como docente integradora, son dos actividades diferentes. Entonces no creo que el de mala... En ese caso se abonaría dos
Ah, Claro, eso lo bueno. tendríamos que consultar. Lo tendremos que consultar en Bueno, un bueno. caso particular, lo puedo consultar. Bueno, De, muchas de gracias. de qué localidad son, De Salta, de Salta. Bien, acá lo anoto. gracias. No, por favor. Una cosa. Enfermera, compañera. Acá está anotado para consultar. Alguien Bien, que yo tenga, después les paso tu que teléfono, está quien bien, quiera. está matriculado y tiene el primer colegio de AT del país. Muy bien, Entre Ríos. Fue la punta en la colegiatura. El otro Sí. ¿no? Espere que estoy respondiendo una consulta técnica acá de mi nieto. No, por eso hace como 15 días que veníamos con Luis acomodando la charla y coincidió justo que mi hija tuvo que viajar por trabajo. No te Así preocupes, Cecilia. Así que se Yo modificó le todo. contaba al resto, digamos, que después yo les paso el teléfono personal tuyo, el contacto el tuyo, a quien quiera pedirlo, se los envío. ¿Sí? Me Sí, escriben a cuando tu programa gusten, y yo se los envío. cuando gusten y Así sin que, ningún compromiso, consulten, sáquense las dudas, contraten la cobertura adecuada a lo que les solicita su empleador y adecuada a su actividad, lo que ustedes necesiten cubrir. Como les digo, a veces los empleadores no saben ni ellos qué es lo que están pidiendo o qué es lo que necesitan cubrir. Hola, Entonces, buenas tardes. buenas tardes. Soy Marisa, soy acompañante terapéutico. ¿A mí qué seguro tendría que hacerme? Porque yo estoy en domicilio Sí. con un Bueno, nene como que les... tiene TEA. Bien. Como Y un decíamos adulto mayor recién, que tiene, y un adulto mayor que tiene intento de suicidio. claro, como decíamos recién, lo ideal sería que pudieran cubrir los dos aspectos, el personal, que es el de accidentes personales, y el laboral, que es el de responsabilidad civil. Porque tanto en cualquiera de los dos casos que tenés, si llegase a pasar algo con ese adulto y la familia considere que vos no hiciste lo suficiente para cubrir tu actividad o para desempeñar tu actividad, ¿no es cierto? Bueno, cubre una responsabilidad civil. Pero en el caso de que en el traslado o estando en el lugar vos sufras un accidente o una lesión por esta persona, te cubre un accidente personal. ¿Se entiende la Bien, diferencia de bien. las dos cosas? Sí, Entonces, porque en un domicilio me dicen que están pagando el seguro, pero con lo que usted está aclarando es el seguro de ellos contra mí. O sea, lo que a mí me podría pasar no es el seguro mío, como me dijeron a mí. Pero en el caso de que tu empleador te esté pagando un seguro de accidentes personales, ¿qué constancia tenés vos de eso? Me lo dio por asistir, que ahora usted me dice que yo soy de acá de Mendoza, y usted dice que solamente soy medical, y ella me lo dio por asistir. No, por eso, no es solamente Sweet Medical. Sweet Medical es una de las pocas compañías que lo brindan. Pero claro, yo tenía la cobertura en Salta porque yo soy de Salta y hace poco que estoy viviendo acá en Mendoza y lo tenía por Sweet Medical, pero sí, acá no tenía cómo era, no sé cómo es acá en Mendoza. vos podrías haber mantenido tu póliza aunque vivieras en Mendoza. Y entonces, si podría dejar el número de teléfono de usted, así yo ahora lo agendo, por favor. Sí, ahí Luis lo está poniendo a disposición. Pero como te digo, en el caso de que su empleador le diga, yo te estoy pagando un seguro, lo que lo obliga a ese empleador es a darles a ustedes una constancia del seguro que está pagando. Porque claro, en el ella caso... me da la póliza, pero lo que entendí de lo que está recién explicando usted es como que es el seguro que ella, porque como yo estoy en el domicilio, o sea, es el seguro que le avala a ella, no a mí. Claro, no es a mí. Claro, es el de accidentes personales, vos decís vos. Claro, Bueno, es para ella, no me lo está cubriendo a mí. Y te está cubriendo a vos y se está cubriendo ella. Te está cubriendo a vos en el caso de que vos vas a tener asistencia médico-farmacéutica en el caso de que te suceda algo.
Y se está cubriendo ella porque vos no le vas a reclamar a ella porque lo tenés cubierto. Claro, claro, sí, porque el nene también es impulsivo y se hace daño a sí mismo. Claro, por eso. O sea, es como que te cubre a vos, en el caso de que te suceda algo, vos vas a tener asistencia médica, y se cubre ella de que en el caso de que vos te pase algo, no le reclames a ella. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Y en el caso, supóngase, a ella me pido que el niño lo saque. Ese seguro no me sirve a mí entonces. Yo tendría que pagar otro tipo de seguro. No, mientras vos estés en el desempeño de tu actividad, se considera accidente de trabajo, accidente de persona. Bien. Ajá. O sea, por eso hay algunos que se llaman, por ejemplo, laboral más in itinere. Laboral se considera las 8 horas que vos trabajas y el trayecto de tu casa al trabajo y del trabajo a la casa. O hay algunos seguros que son de 24 horas, porque no hay un horario determinado para el ejercicio de la profesión. Hay gente que trabaja de noche, hay gente que trabaja de día, hay gente que trabaja en varios lugares. Entonces, hay un seguro de 24 horas que te cubre los 365 días del año, estés donde estés. Claro, eso es lo que me dijo ella. Me dijo, sí, es de lunes a lunes tu seguro. No tengo inconveniente ni horario tampoco. Vos lo que tenés que saber es, en el caso de que a vos te suceda algo, si tenés un 0800 donde hablar para que te asesoren, o si tenés un lugar a donde asistir en el caso de que te suceda algo. Bien, bien, bien. O sea, Muchísimas gracias. En la póliza, siempre en las pólizas de personas, al pie de la póliza hay como una credencial. Esa credencial tiene sus datos y tiene un 0800. Entonces lo ideal es que eso esté en su billetera. Si a ustedes les pasa algo, ustedes rápidamente llaman al 0800 y dicen, tuve un accidente o me pasó algo, estoy en tal lado. Entonces le va a decir, bueno, diríjase al centro asistencial más cercano. O en el caso de que sea prestacional, le va a decir, bueno, reúna la factura de los gastos del médico, de la farmacia, de la ambulancia, de esto, del otro, y la compañía le va a reintegrar. ¿Entiende? Es importante que si tienen contratado un seguro, tengan la información de qué es lo que tienen contratado y cómo acceder ustedes a ese servicio. Bien, gracias, gracias. Bien. Luis, vos dirás. Sí, Patricia, que tiene la mano levantada, no sé si Sí. la tenía levantada o quiero hacer otra pregunta. No, quiero hacer otra consulta. Bien. Con respecto a lo que decía recién de salir con el acompañado, yo tuve un problema, no sé si es con esta aseguradora lo mismo, no se puede subir, en este caso, a un taxi con el acompañado si no se tiene una autorización de la familia para subir al vehículo. Nosotros tuvimos un accidente y no nos cubrió porque yo no tenía la autorización de la familia para subir al taxi. En ese caso se llama prioridad de coberturas. ¿Por qué? A vos te tiene que cubrir el seguro del taxi. Bien, pero el seguro del taxi no lo cubrió porque yo no tenía esa autorización de la familia para trasladar al menor con la discapacidad. Eso es bueno, hablando, digamos, en criollo. Las compañías de seguro siempre te van a tratar de evitar de pagar. O sea, esa es una realidad que todo el mundo sabe. Lo que corresponde en este caso por prioridades de coberturas es que el taxi tiene contratado un seguro de responsabilidad civil para transportados y no transportados. O sea, si le ocurre algo a las personas que está transportando, ya sea Juan, Pedro, acompañante o no acompañante, cualquier transportado debe estar cubierto por el seguro del taxi. Bien. En este caso, no importaba si vos eras la acompañante, la madre, la hermana, vos eras transportada por el taxi. Claro, bueno, lo perdí al juicio, no iban a haberla conocido antes. Mira, por eso, esta charla lo que quiere es eso, o sea,
no es intención de que ustedes me llamen, me contraten, no, es aclarar muchas dudas sobre algo que está ahora pidiéndose casi, ¿no es cierto?, no le digo masivamente, pero sí con mucha más frecuencia, ya sea de parte de los acompañantes, ya sea de parte de los empleadores, pero hay muchas dudas y hay muchos grises en el medio que precisamente se dan para este tipo de situaciones. Fue también a lo mejor un error de tu asesor letrado, de abogado, de no haber conocido que este tema, o sea, no importaba por qué vos estabas allí con el niño, lo que importaba es que vos estabas arriba del taxi. Sí, sí, ahora lo entiendo, pero bueno, ya está. Como usted dice, es bueno saberlo y en este caso poder comentarlo por si a alguien le pasa. También hay otra cosa, nuestra profesión hace 15 años no era prácticamente conocida, entonces Claro. ahora hay muchas más herramientas, pero Claro. es bueno hablar del tema para que sepamos en Sí, este porque caso qué hacer. ocurre esto, que la duda de uno aclara a veces o de repente le da un conocimiento al otro. Algo que yo no tenía en cuenta. Yo llevo al niño a la escuela en taxi o me manejo en un transporte público y nunca pedí una autorización. Entonces, por las dudas, recomendable tengan una autorización para transportar al niño o a la persona que asisten. Entonces, son elementos que van surgiendo en estas charlas que a lo mejor no son directamente del seguro, pero sí son de la profesión de ustedes. Sí, tiene usted mucha razón. Ceci, Claro, por ejemplo, yo recién me inicio en la carrera hace 3 meses que me recibí y todo esto para mí es nuevo. De AT que tengo conocido, yo creo que tampoco lo conocen a estas herramientas. Bueno, creo que esta charla va a estar siendo grabada por Luis y bueno, después él les dirá cómo pueden tener acceso para que al menos puedan tener esta somera información otros compañeros de ustedes. Sí, después lo subimos al YouTube de Amauta para que esté disponible. Ponemos tu contacto también, así que te van a saber, te van a escribir en WhatsApp. Agradecida, pero sobre todo, como les digo, más allá del tema de las pólizas, es que puedan sacarse las dudas y saber que van a contratar lo que están necesitando. Sí, una consulta que me queda. Hablaba recién Graciela del taxi o del colectivo. En el caso de un auto personal, digamos, lo tendría que cubrir el seguro del auto. Claro, pero en el caso del auto personal es otra situación, porque el taxi o el remis o el colectivo es un servicio público, entonces tienen que tener coberturas, como te digo, de personas transportadas y no transportadas. En el caso del auto particular, hay que ver cuál es el vínculo, porque el seguro de responsabilidad civil te cubre recién a partir del tercer estadio de vínculo familiar o de vínculo laboral. Entonces, si la persona que vos estás transportando es alguien con quien vos trabajás, no es lo mismo que llegaste a la esquina y tu vecino estaba esperando el colectivo y dijiste, no, yo te acerco al centro. No, es alguien con quien existe un vínculo de trabajo. Entonces, si existe un vínculo de trabajo, puede ser argumento de la compañía para no cubrirlo. ¿Se entiende? Bien. ¿Y cómo se hacen esos casos? Porque también es lo que me pasa a mí. Yo traslado al menor, lo traslado en mi vehículo personal. ¿Cómo haría yo en ese caso? Acá lo notamos para consultar. Muchas gracias. Bueno, Ceci, yo creo que no hay ninguna pregunta más y hay algunos compañeros que están esperando el partido. Así que si hay alguna pregunta más, tienen los últimos minutos, última pregunta. Así le liberamos a Cecilia. El calentamiento del partido. Sí. ¿No? Bueno, entonces te agradecemos, Solo quería Ceci. decir una cosita más. Sí, Disculpa, Patricia, lo que dijo recién una compañera. Acá por lo menos no nos está permitido trasladar a nuestros acompañados en los vehículos propios, porque nuestra función no es esa. Nuestra función, nuestra profesión no es el de traslado.
En Claro. esta provincia por lo menos queda muy claro eso. No sé en otra. Sí, lo que pasa es que yo creo que como en todo, a veces se traspasan las obligaciones del profesional, se confunde lo profesional con lo personal, ¿no es cierto? Y bueno, vos tenés auto, haceme la gauchada, llévalo vos, te pago unos pesos más. Entonces por ahí, bueno, entonces sí, bueno, no, mira, en vez de pagarme unos pesos más, pagar el seguro de responsabilidad civil. ¿Me se entiende? Como que la gauchada a veces se puede transformar en un evento negativo para el profesional. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, por cualquier consulta, Luis está poniendo mi celular, es 351 21 58 304. Mi correo es ceciliafernández.99625, que es mi matrícula, @gmail. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta que quieran hacer, con total tranquilidad y sin ningún compromiso, la hacen. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por esta charla, por sacarnos Por todas estas favor. dudas que nos van quedando, que a veces creemos que son simples, que no tienen importancia, pero nos puede ocasionar un gran problema no tener un seguro adecuado para lo que estamos haciendo en este momento. Cada uno, porque cada uno en cada provincia tiene una perspectiva diferente, un enfoque diferente, trabaja cada uno a su manera, ¿sí? Dentro del cual el acompañamiento, y podemos tener percances de distintos tipos que no sabíamos que nos pueden ocasionar grandes problemas. Bueno, si les surge alguna duda después de esto, trasládenla a Luis o comuníquemela a mí y le vamos a tratar de ir resolviendo y pasando esa información para que todos lo tengan. Así es. Porque a veces Muchísimas en el gracias. debate, las dudas surgen después del debate, después de la charla. Es que sí, nos van a quedar dudas después de esto. A ver, y lo vamos a querer ver de nuevo la grabación y nos van a seguir quedando dudas. Pero bueno, ya vamos a tener tu teléfono, tu correo y nos comunicamos con vos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que pudieron estar tarde, noche, y nos veremos el sábado, tenemos otra charla más, así que nos vemos el sábado. Cuando gusten, estoy a disposición. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias.